Isabel Valdivia miraba por la ventana de su despacho la tranquila calle de la pequeña ciudad peruana de Chincha Alta. Las modestas casas de 2 plantas estaban bordeadas de vegetación, y la majestuosa cordillera de los Andes se alzaba en la distancia, parcialmente oscurecida por un manto de niebla. La mujer suspiró y desvió la mirada hacia la pila de papeles que tenía sobre el escritorio de roble. Últimamente le resultaba cada vez más difícil concentrarse en su trabajo. Su boutique de cosmética ecológica, Flor de los Andes, prosperaba, pero los pensamientos de Isabel estaban lejos de los negocios. La mujer, de 34 años, se recogió el pelo oscuro en un moño y miró la fotografía que había en el borde de su escritorio. En ella aparecían ella y Raúl Montero, su marido, sonriendo frente al mar. La foto había sido tomada hacía 3 años, durante sus vacaciones en Lima. Todo parecía tan sencillo y feliz entonces. Pasó el dedo por el cristal del marco, como si quisiera tocar el pasado. Llamaron a la puerta. «Isabel, tenemos problemas para conseguir un envío de agua de rosas desde Cusco», dijo Berta, la encargada de la boutique, asomándose al despacho. «La compañía de transportes está llamando y dice que el retraso podría ser de hasta 3 semanas». Isabel suspiró y se volvió hacia la puerta. «Diles que eso es inaceptable. Dentro de 15 días empezaremos una nueva línea. Que busquen otra forma de entregar. Estoy dispuesta a pagar un extra». Berta asintió y cerró la puerta. Isabel volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Los últimos meses de su matrimonio con Raúl habían sido como un barco que se hundía lentamente. Aún vivían juntos, dormían en la misma cama, hablaban de cosas cotidianas, pero algo importante, algo fundamental había desaparecido entre ellos. Raúl, como propietario de una exitosa empresa de informática llamada Montero Tech, estaba siempre ocupado, pero solía sacar tiempo para ellos. Ahora era como si le hubieran sustituido. Isabel cogió el teléfono y abrió la correspondencia con su marido. El último mensaje de la noche anterior. «No te quedes hasta muy tarde, he hecho tu plato favorito». No hubo respuesta. Raúl llegó a casa casi a medianoche cuando ella ya dormía. Por la mañana se fue antes de que ella se despertara, dejando una breve nota. «Asuntos urgentes en la oficina. No me esperes para cenar». Estos asuntos urgentes los tenía cada vez más a menudo. Isabel no era ingenua. Adivinaba lo que ocurría, pero temía admitirlo ante sí misma. Había pausas extrañas en los mensajes de Raúl. Empezaba a introducir contraseñas en su teléfono y el olor de su colonia a veces se mezclaba con el de otra persona. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba hablar con él. Esta noche lo intentaría de nuevo. Isabel estaba junto a la cocina, removiendo la salsa para los fideos. Llevaba un vestido nuevo de color vino intenso que, según había dicho Raúl una vez, le hacía los ojos más brillantes. Llevaba el pelo suelto, que le caía holgadamente alrededor de los hombros. En la mesa ardían velas y en los altavoces sonaba suavemente la música favorita de Raúl. La puerta de entrada dio un portazo a las 8 en punto. Isabel sonrió. Por una vez su marido era puntual. «¿Qué pasa?», preguntó Raúl entrando en la cocina. Un hombre alto, con el pelo negro corto y una pequeña barba, vestía un estricto traje de negocios. Sus ojos oscuros miraban con ligera sorpresa. «Solo la cena», respondió Isabel, acercándose a él y dándole un beso en la mejilla. «Hacía mucho tiempo que no cenábamos juntos a la luz de las velas». Raúl sonrió cansado. «Necesito ducharme. Ha sido un día de locos». «Por supuesto», Isabel asintió. «La cena estará lista en 15 minutos». Media hora más tarde, estaban sentados a la mesa. Raúl no era verboso. Respondía a las preguntas de Isabel con frases cortas. Hablaba de problemas de abastecimiento, de la nueva línea de cosméticos que estaban lanzando, pero sentía que su marido solo fingía interés. Raúl se aventuró por fin. «¿Qué hay entre nosotros?». Él levantó la vista de su plato. «¿Qué quieres decir?». «Sobre nosotros. Sobre el hecho de que casi nunca hablamos. De que estés en el trabajo todo el tiempo. De que vengas a casa cuando ya estoy dormida y te vayas cuando aún estoy despierta». Raúl suspiró y dejó el tenedor a un lado. «Isabel, ya hemos hablado de esto antes. Tengo un proyecto importante. Estamos desarrollando un nuevo sistema para un contrato del gobierno. Podría llevar a la empresa a un nivel completamente nuevo. Me doy cuenta de que el trabajo es importante, pero...». «No», me interrumpió, «no lo entiendes. Este contrato vale millones. Si lo hacemos bien, Montero Tech será la mayor empresa informática de la región». «¿Y qué será de nosotros?».
preguntó Isabel en voz baja. ¿Qué será de nuestro matrimonio? Raúl se encogió de hombros. Estamos bien. Es que estoy trabajando mucho. Es temporal. Llevas meses diciendo eso. Porque el proyecto es realmente complicado y largo. La irritación apareció en su voz. Isabel, no empecemos esta conversación otra vez. Estoy cansada. Ella quería decir otra cosa. Preguntar por las extrañas llamadas que recibe a altas horas de la noche, por el nuevo perfume que a veces oye de él, por los fines de semana en los que supuestamente está en reuniones de trabajo. Pero la mirada de Raúl dejó claro que la conversación había terminado. Vale, dijo ella, levantándose de la mesa. Solo quiero que sepas que nos echo de menos, como éramos. Raúl asintió, pero no le respondió nada. La cena terminó en un pesado silencio. Isabel pasó la mañana siguiente en su boutique. Señora Montero, se dirigió a ella Lucrecia, la joven dependienta. Ha venido un mensajero con muestras del laboratorio. Isabel asintió y cogió una cajita. Dentro, había muestras de nuevas cremas que había desarrollado a partir de extractos de hierbas de la montaña peruana. Abrió uno de los envases y se aplicó un poco de crema en el dorso de la palma de la mano. La textura era perfecta, ligera pero nutritiva. El olor era delicado, con notas de flores de montaña. Son preciosas, sonría Lucrecia. En cuanto lleguen todos los ingredientes, empezaremos la producción. El teléfono del bolsillo de Isabel vibró. Lo sacó y vio el nombre de su abuelo en la pantalla. Fernando, hola, respondió con auténtica alegría. ¿Cómo estás? Hacía 15 días que no sabía nada de ti. Fernando Valdivia era el único pariente cercano de Isabel desde la muerte de sus padres en un accidente de tráfico 10 años atrás. El majestuoso anciano de pelo plateado y sagaces ojos negros no era solo su abuelo, sino el hombre más poderoso de su pueblo. Fernando era dueño de varias empresas y tenía contactos en las altas esferas del gobierno peruano. Pero para Isabel, siempre había sido un abuelo cariñoso que la apoyaba en todo. Está bien, respondió ella. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a lanzar una nueva línea de cosméticos. ¿Y cómo está Raúl?, preguntó Fernando. Isabel percibió una nota de tensión en su voz. Su abuelo nunca había aprobado del todo a su marido, pues creía que Raúl se había casado con ella por las conexiones de la familia Valdivia. Isabel vaciló, y esa breve pausa fue suficiente para Fernando. ¿Qué te pasa, Isabel? Su voz sonaba seria ahora. Nada, solo que... suspiró. ¿Podemos quedar? Necesito hablar contigo. Claro, ven a cenar esta noche. Raúl volverá a llegar tarde al trabajo, así que sí, iré. Después de hablar con su abuelo, Isabel se sintió extrañamente aliviada. Fernando siempre había sabido ver el fondo de los problemas y dar sabios consejos. Tal vez él pudiera ayudarla a entender la situación con Raúl. La hacienda Valdivia estaba ubicada en las afueras de Chincha Alta, sobre una colina que dominaba el pueblo. Era una gran casa de estilo colonial rodeada de un jardín de plantas y flores tropicales. Antes había vivido allí toda la familia, pero tras la muerte de los padres de Isabel y el fallecimiento de su abuela, solo quedaban Fernando y algunos sirvientes. Isabel aparcó el coche en la entrada y subió los escalones. Le abrió la puerta Jorge, un anciano mayordomo que llevaba más de 40 años al servicio de la familia Valdivia. Señorita Isabel, sonrió, utilizando una dirección de su infancia, aunque hacía tiempo que se había casado. El señor Fernando la espera en la biblioteca. La biblioteca era el lugar preferido de Fernando. Una sala enorme, con estanterías del suelo al techo, globos terráqueos y mapas antiguos en las paredes, cómodos sillones de cuero junto a la chimenea. Olía a libros viejos, a buen coñac y a los puros que Fernando fumaba a veces. El viejo estaba sentado en su sillón favorito leyendo algún libro. Cuando Isabel entró, levantó la vista y sonrió. «Querida». Se levantó, e Isabel se asombró de lo erguido que se mantenía a pesar de su edad. Fernando era un hombre alto con una postura aristocrática. Isabel se acercó y le abrazó. «Abuelo», susurró, respirando el familiar olor a colonia y tabaco. «Siéntate», dijo él, señalando la silla de enfrente. «Jorge nos traerá la cena. Pensé que querrías hablar en privado». Isabel asintió y se sentó. Fernando le sirvió un vaso de vino tinto y se sentó frente a ella. «Ahora cuéntame qué pasa». Isabel tomó un sorbo de vino y empezó a contar sobre cómo había cambiado Raúl en los últimos meses, sobre sus constantes retrasos en el trabajo, sobre las llamadas y mensajes extraños,
sobre las nuevas contraseñas de su teléfono, sobre el sutil aroma femenino que ella olía a veces en su ropa. Creo que tiene a alguien, terminó mirando su vaso. Pero no puedo creerlo. Siempre hemos sido tan felices juntos. ¿Qué he hecho mal? Fernando miró a su nieta con dolor y rabia. Nunca había considerado a Raúl digno de Isabel, pero le toleraba por el bien de su felicidad. No has hecho nada malo, dijo con firmeza. Si tus sospechas son ciertas, es Raúl quien no es digno de ti. Pero ni siquiera estoy segura, suspiró Isabel. A lo mejor lo estoy exagerando todo. A lo mejor es que realmente trabaja mucho. Fernando negó con la cabeza. Isabel, eres una mujer inteligente. Si crees que algo va mal, es que va mal. Necesitas pruebas. ¿Has intentado hablar con él? Sí, anoche. Pero se cerró, como siempre. Dijo que tenía un proyecto importante y que yo no me había dado cuenta de la gravedad del asunto. Pues compruébalo, dijo Fernando con sencillez. Entra en su despacho sin avisar. Comprueba por ti misma lo que hace allí a altas horas de la noche. Isabel giró nerviosamente su vaso entre las manos. ¿Y si solo está trabajando? Pareceré estúpida y sospechosa. ¿Y si no lo hace? Preguntó Fernando en voz baja. Mereces saber la verdad. En ese momento entró Jorge con una bandeja. La cena estaba servida y la conversación se interrumpió temporalmente. Pero la idea sembrada por su abuelo ya se había instalado en la mente de Isabel. Debía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Después de cenar, cuando Isabel estaba a punto de marcharse, Fernando recordó de repente. Por cierto, se me había olvidado por completo. Dentro de 15 días es tu cumpleaños. ¿Estás planeando algo? Isabel se encogió de hombros. Nada especial. Quizá una pequeña cena en casa con algunos amigos íntimos. Invítame, dijo Fernando. Quiero estar a tu lado en este día. Por supuesto, eres el invitado de honor. Se despidieron e Isabel condujo hasta su casa. Cuando volvió, la casa estaba vacía. Raúl aún no había llegado, a pesar de que eran casi las 11 de la noche. Se acostó, pero no pudo dormir. La mente le daba vueltas pensando en el examen. Mañana sabría la verdad. Los días siguientes transcurrieron como siempre. Isabel trabajaba en la boutique, Raúl estaba en la oficina. Apenas hablaban, solo intercambiaban breves frases sobre trivialidades cotidianas. Pero la tensión crecía en el interior de Isabel. Decidió que pondría a prueba sus sospechas el viernes, cuando Raúl solía quedarse especialmente hasta tarde. El jueves por la noche, mientras cenaban en silencio, Isabel decidió iniciar una conversación sobre su cumpleaños. Raúl, dentro de 10 días es mi cumpleaños, dijo mirando a su marido. He pensado que podríamos hacer una pequeña cena en casa, invitar a algunos amigos íntimos, a mi abuelo. Raúl levantó la vista de su plato. ¿Un cumpleaños? Sí, por supuesto. Lo que tú quieras. ¿Estarás libre esta noche? Preguntó ella, observando atentamente su reacción. Él pensó un momento, como si comprobara su agenda en su mente. Sí, estaré libre temprano ese día. No te preocupes. Bien, asintió Isabel. Yo me encargaré de la organización entonces. Bien, Raúl volvió a su comida y la conversación se interrumpió de nuevo. Isabel sintió una punzada de dolor. Raúl siempre se había mostrado entusiasmado con su cumpleaños. Había planeado sorpresas, hecho regalos increíbles, organizado viajes. Ahora su cumpleaños era solo un punto más en su agenda. El viernes amaneció frío y lluvioso. Isabel se despertó con una sensación de pesadez. Hoy sabría la verdad, y esa verdad podría cambiar toda su vida. Raúl se fue temprano, como de costumbre, dejando una nota. Nos vemos esta noche. R. Isabel pasó todo el día como sumida en la niebla. Realizaba mecánicamente sus tareas en la boutique, respondiendo a las preguntas del personal, comprobando las entregas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. A las 5 de la tarde, le dijo a Berta que se marchaba por asuntos personales y se dirigió a la oficina de Montero Tech. La empresa de Raúl estaba situada en un moderno centro de negocios del distrito financiero de la ciudad. Isabel rara vez estaba aquí. Raúl solía acudir a la boutique si necesitaban reunirse durante el día. Aparcó cerca de allí y se sentó en el coche durante unos minutos, armándose de valor. Finalmente, salió del coche y se dirigió al edificio. En la entrada la paró un guardia de seguridad, pero cuando reconoció que era la mujer de Raúl Montero, la dejó pasar sin preguntarle nada. En el ascensor, Isabel pulsó el botón de la 5ª planta
donde se encontraba el despacho de Montero Tech. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que todo el ascensor vibraba a causa de esos latidos. Las puertas del ascensor se abrieron e Isabel salió al amplio vestíbulo. Una joven recepcionista se sentó en el mostrador y sonrió acogedoramente. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?» «Soy Isabel Montero, la mujer de Raúl», dijo Isabel, intentando que su voz sonara segura. «Necesito ver a mi marido». «Oh, señora Montero». La secretaria se volvió inmediatamente aún más acogedora. «El señor Montero está ahora mismo reunido en la sala de conferencias, pero puedo llamarle si es urgente». «No, no le moleste», dijo Isabel rápidamente. «Solo quería darle una sorpresa. ¿Quizá espere a que esté libre?» «Por supuesto», asintió la recepcionista. «Puede esperar aquí o, si lo prefiere, puedo acompañarla a su despacho». «Prefiero caminar», sonrió Isabel. «Hace tiempo que no voy a la oficina. Quiero ver qué ha cambiado». La recepcionista asintió e Isabel caminó por el pasillo. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol. La oficina estaba casi vacía. La mayoría del personal ya se había ido a casa. Pasó por delante del despacho de Raúl y se asomó al interior. La habitación estaba vacía, algunos papeles sobre la mesa y una luz encendida. Isabel siguió por el pasillo hasta llegar a la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta y se oían voces. Se acercó, intentando no hacer ruido, y miró por la rendija. Lo que vio le paró el corazón. Solo había 2 personas en la sala de conferencias, Raúl y una joven de pelo largo y rubio. No estaban celebrando una reunión. Estaban junto a la ventana, muy juntos. El brazo de Raúl rodeaba la cintura de la mujer, y ella tenía el suyo alrededor del cuello. Se besaban profundamente, apasionadamente, como amantes que llevaban mucho tiempo sin estar juntos a solas. Isabel retrocedió ante la puerta, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Oía la sangre correr por sus oídos y se le nublaba la vista. Sus peores sospechas se confirmaron. Raúl, su marido, el hombre en quien confiaba, la había traicionado. Caminó rápidamente hacia el ascensor, intentando no hacer ruido. La recepcionista le dijo algo, pero Isabel no pudo oírlo. Entró en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. Solo cuando se cerraron las puertas se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por la cara y los sollozos le hacían temblar los hombros. Una vez fuera del edificio, Isabel subió a su coche y se quedó un rato sentada, tratando de calmarse. No podía conducir así. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como locos. ¿Quién es esa mujer? ¿Desde cuándo? ¿Por qué Raúl la había traicionado? ¿Qué debe hacer ahora? Sacó el teléfono y marcó el número de su abuelo. Fernando contestó al segundo timbrazo. «¿Isabel? ¿Qué te pasa?» «Abuelo», le temblaba la voz. «Tenías razón. Raúl tiene otra mujer. Los vi juntos». Fernando guardó silencio un segundo y luego dijo en voz baja y con firmeza: «Ven conmigo ahora. No hagas ninguna tontería. Ven y hablaremos». Isabel asintió, aunque su abuelo no podía verla, y contestó: «Ya voy». Cuando Isabel llegó a la mansión Valdivia, la lluvia se había intensificado. Salió corriendo del coche y cuando llegó a la puerta estaba empapada. Jorge la recibió con cara de preocupación. «Señorita Isabel, ¿está usted empapada? Le traeré una toalla». «¿Dónde está mi abuelo?», fue todo lo que ella preguntó. «En la biblioteca, como siempre». Isabel corrió hacia allí. Fernando estaba sentado en su silla, pero cuando vio a su nieta, se levantó inmediatamente y se acercó a ella. No hizo ninguna pregunta, solo la abrazó e Isabel rompió a llorar en su hombro. «Todo va a salir bien», le susurró acariciándole el pelo mojado. «Lo superaremos juntos». Cuando Isabel se hubo calmado un poco, Jorge le trajo ropa seca, ropa vieja que había dejado en su antigua habitación. Después de cambiarse, volvió a la biblioteca. Fernando le sirvió una copa de coñac. «Bébetela, te ayudará». Isabel bebió un sorbo y el calor inundó su cuerpo. Se sentó en la silla frente a su abuelo y comenzó a relatar. «Llegué a su despacho sobre las 6. La recepcionista me dijo que tenía una reunión en la sala de conferencias. Fui allí y...» Bebió otro sorbo de coñac. «Los vi a través de la puerta entreabierta. Se estaban besando. Esta mujer es joven, guapa, con el pelo largo y rubio». Fernando escuchó a su nieta sin interrumpirla. Su rostro permanecía tranquilo, pero la ira ardía en sus ojos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando Isabel hubo terminado. «No lo sé», negó ella con la cabeza.
Ahora mismo no puedo ni pensar. Todo parece tan irreal. Fernando se levantó de la silla y se acercó a la ventana. La lluvia tamborileaba tras el cristal, convirtiendo el jardín en una borrosa mancha verde. Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte, dijo, volviéndose hacia Isabel. Duerme aquí esta noche. Por la mañana tendrás las ideas más claras. ¿Y si Raúl viene a buscarme?, preguntó Isabel. ¿Que busque?, se encogió de hombros Fernando. Puedes enviarle un mensaje diciendo que te quedas conmigo. No levantará sospechas. Isabel asintió y sacó su teléfono. En la pantalla ya brillaban 2 llamadas perdidas de Raúl. Escribió un mensaje corto. Estoy en casa del abuelo. No se encuentra bien. Esta noche me quedo con él. Después de enviarlo, apagó el teléfono. No quiero hablar con él ahora, le explicó a su abuelo. Tengo miedo de no poder contenerme. Fernando asintió. Es verdad, necesitas tiempo para reflexionar, pero recuerda que estoy contigo. Decidas lo que decidas. Aquella noche, Isabel apenas durmió. Se quedó tumbada en su vieja habitación, mirando al techo por donde se deslizaban las sombras de las ramas de los árboles mecidas por el viento. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante ella una imagen. Raúl y aquella mujer rubia, abrazados. El dolor y la humillación la invadían en oleadas. Por la mañana dejó de llover. Isabel salió al jardín y dio un largo paseo por los senderos mojados. El aire, fresco después de la lluvia, la ayudó a recuperarse un poco. Cuando regresó a la casa, Fernando ya estaba desayunando. «Tienes mejor aspecto», comentó cuando Isabel se sentó a la mesa. «He estado pensando toda la noche», dijo ella mientras se servía un poco de café. «Y he decidido que aún no le diré nada a Raúl». Fernando levantó las cejas sorprendido. «¿Quieres perdonarle?» «No», respondió Isabel con firmeza. «Pero ahora se acerca mi cumpleaños. Quiero que todo el mundo vea su verdadera cara, que venga con su amante, y entonces diré todo lo que pienso». Fernando miró atentamente a su nieta. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, ardían de determinación. «¿Estás segura? No será fácil vivir con él sabiendo que te ha engañado». «Puedo soportarlo», asintió Isabel. «Solo son 10 días. Y después no sé qué pasará. Pero no dejaré que me arruine la vida tan fácilmente». Fernando sonrió. «Eres tan fuerte como tu abuela. Ella estaría orgullosa de ti». Después de desayunar, Isabel encendió su teléfono. 5 llamadas perdidas de Raúl y varios mensajes. El último lo había enviado por la mañana. «¿Cómo está el abuelo? ¿Va a volver hoy?» Ella contestó. «Está mejor. Estaré en casa para cenar». Volver a casa era duro. Cada paso hasta la puerta de su piso era difícil para Isabel. Sabía que tendría que fingir llevar una vida normal, sonreír a su marido, hablar con él, a sabiendas de su traición. Pero no había elección. El plan estaba hecho, y ella iba a cumplirlo. Raúl se reunió con ella en el salón. Parecía preocupado. «¿Cómo está Fernando? ¿Qué le ha pasado?» Isabel dejó el bolso en el sofá y se quitó el abrigo. «Nada grave, solo un poco de presión». El médico le recetó una nueva medicación. «Estaba preocupado por ti», dijo Raúl, acercándose. «No contestabas al teléfono». «Lo siento, apagué el teléfono. Era tarde, no quería molestar a nadie». Ella evitó su mirada, temiendo que él viera en sus ojos el conocimiento de su traición. Pero Raúl parecía no darse cuenta de nada. La abrazó, e Isabel tuvo que hacer un esfuerzo para no apartarlo. El olor de su colonia, antaño tan favorito, ahora solo le resultaba repugnante. «¿Tienes hambre?», preguntó. «¿Puedo pedir algo en el restaurante?» «No, gracias». Isabel se soltó suavemente de su abrazo. «Comí en casa del abuelo. Creo que me daré una ducha y descansaré. Estoy cansada». Raúl asintió. «Claro, tengo que volver a la oficina un par de horas. Este proyecto, ya me entiendes». «Claro que lo entiendo». Isabel consiguió incluso esbozar una sonrisa. «Anda, no te preocupes por mí». En cuanto la puerta se cerró tras Raúl, Isabel se hundió en el sofá y se tapó la cara con las manos. Interpretar el papel de esposa cariñosa era aún más difícil de lo que pensaba. Cada caricia de él, cada palabra que decía sobre el trabajo, cada mentira, la destrozaba literalmente por dentro. Se levantó y fue al baño. Encendió la ducha a toda potencia y se puso bajo los chorros de agua caliente, tratando de borrar la sensación de sus caricias.
El agua se mezcló con las lágrimas e Isabel no intentó contenerlas. Aquí, detrás de la puerta cerrada, con el sonido del agua, podía permitirse ser débil. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla grande y se sentó en el borde de la bañera. Necesitaba hablar con alguien que no fuera su abuelo, alguien que la apoyara durante estos 10 días. Diana, su mejor amiga, que la conocía de toda la vida. Isabel volvió al dormitorio, se vistió y cogió el teléfono. Marcó el número de Diana, que contestó al segundo pitido. «Isabel, qué sorpresa. Últimamente andabas desaparecida por ahí». «Diane», la voz de Isabel temblaba. «Tenemos que hablar. ¿Podemos vernos hoy?» Había preocupación inmediata en la voz de su amiga. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No», respondió Isabel con sinceridad. «No estoy bien, pero no puedo hablar de ello por teléfono». «Estaré en tu casa dentro de 1 hora», dijo Diana con firmeza. «Pero no hagas ninguna tontería, ¿vale?» «No lo haré», prometió Isabel. «Solo, no quedemos en mi casa. Quizá en ese café de la esquina de la calle Mercado». «De acuerdo. Dentro de 1 hora en el Café del Sol». Isabel colgó el teléfono y respiró hondo. Ahora tenía que recomponerse y salir de casa sin levantar sospechas de vecinos o conocidos casuales. Los rumores corren rápido en una ciudad pequeña. El Café del Sol era un lugar tranquilo donde se podía hablar sin miedo a ser oído. Isabel eligió una mesa en el rincón más alejado. Pidió un té y esperó. Diana apareció exactamente 1 hora después, como había prometido. Una mujer alta y esbelta, de pelo corto y oscuro, y ojos verdes brillantes, que siempre llamaba la atención de los que la rodeaban. «¡Isabel!», abrazó a su amiga, y se dio cuenta inmediatamente de su estado. «Dios mío, tienes muy mal aspecto. ¿Qué te ha pasado?». Isabel esperó a que Diana se sentara y pidiera café para empezar a hablar. Lo contó todo, sus sospechas, la visita al despacho de Raúl, la escena que había visto, la conversación con su abuelo y su decisión de no decirle nada a Raúl hasta después de su cumpleaños. Diana escuchó sin interrumpir, solo apretando más fuerte la mano de su amiga a medida que se desarrollaba la historia. Cuando Isabel terminó, Diana negó con la cabeza. «Ese cabrón, lo siento, pero no te merece, nunca te ha merecido». «Lo sé», dijo Isabel en voz baja. «Pero me sigue doliendo. Estuvimos juntos 8 años, Diana. 8 años de mi vida que no fueron desperdiciados», dijo Diana con firmeza. «Creaste un negocio de éxito, construiste una vida. Que Raúl resultara indigno de ti no hace que todos esos años carezcan de sentido». Isabel sonrió débilmente. «Siempre sabes qué decir. Pero ¿cómo supero estos 10 días? ¿Cómo le miro a los ojos y no le demuestro que lo sé todo? Piensa que tendrá lo que se merece». Diana dio un sorbo a su café. «Imagina su cara cuando lo desenmascares delante de todo el mundo. Será su mejor cumpleaños». «O el peor», suspiró Isabel. «No, el mejor», insistió Diana. «Porque te librarás de las mentiras. Y yo estaré a tu lado, te lo prometo». Isabel apretó la mano de su amiga. «Gracias, no sé qué haría sin ti y sin el abuelo». Estuvieron sentadas en el café durante otra hora, discutiendo los detalles de la próxima fiesta de cumpleaños. Diana ofreció algunas ideas sobre cómo organizar mejor la velada para que Isabel pudiera tener el control. Cuando se despidieron a la entrada del café, Diana abrazó a su amiga con fuerza. «Llámame a cualquier hora del día o de la noche. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». Cuando Isabel volvió a casa, comprobó que Raúl aún no había regresado. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. Dentro colgaban pulcramente sus camisas, trajes, corbatas, todo tan familiar y, sin embargo, tan extraño ahora. Pasó la mano por la tela de uno de los trajes y de repente sintió un impulso irrefrenable de deshacerse de todo, de tirar sus cosas, de borrar su presencia de su vida. Pero se contuvo. Aún no era el momento. Tenía que interpretar el papel hasta el final si quería que su plan funcionara. Isabel cerró el armario y se sentó en la cama. En la mesilla de noche había una foto de su boda con marco de plata. Parecían tan felices, tan enamorados. Isabel cogió el marco y se quedó mirando la foto durante un buen rato, intentando averiguar cuándo se había torcido todo. ¿Fue un enamoramiento repentino o Raúl había planeado traicionarla desde el principio? El ruido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño.
Isabel colocó rápidamente la fotografía en su sitio y trató de poner una expresión tranquila en su rostro. «¿Isabel?», llamó Raúl. «¿Estás en casa?». «Sí, en el dormitorio», contestó ella, intentando que su voz sonara normal. Raúl entró en la habitación con una bolsa de papel. «Te he traído la cena de tu restaurante italiano favorito. Pensé que no te apetecería cocinar después de lo de anoche». «Gracias». Isabel se obligó a sonreír. «Es muy amable de tu parte». «¿Estás bien?», preguntó Raúl mirándola atentamente. «Pareces cansada». «Es que no he dormido mucho. El abuelo no tiene la cama de invitados más cómoda». Raúl asintió. «Vamos a cenar y podrás acostarte pronto». Bajaron juntos a la cocina. Raúl sacó de una bolsa recipientes con pasta, ensalada y tiramisú. Abrió una botella de vino y la sirvió en vasos. Era como en los viejos tiempos, cuando eran felices. Solo que ahora Isabel sabía la verdad, y cada sorbo de vino le parecía amargo. Cada bocado de comida se le atascaba en la garganta. «¿Cómo va tu proyecto?», preguntó, intentando mantener la conversación. «Lentamente», suspiró Raúl. «Hay algunas dificultades técnicas que no habíamos previsto, pero lo superaremos. Tenemos un gran equipo». «Últimamente trabajas mucho». Isabel intentó que su voz sonara cariñosa, no acusadora. «¿No te estás exigiendo demasiado?». Raúl se encogió de hombros. «Es un proyecto importante. Si ganamos el contrato, la empresa pasará a otro nivel». «¿Y tu cumpleaños?», preguntó Raúl de repente. «¿Has decidido dónde quieres celebrarlo? ¿Quizá reservar mesa en ese restaurante de la playa que tanto te gustó el año pasado?». Isabel negó con la cabeza. «No, creo que sería mejor celebrarlo en casa, con un pequeño círculo de amigos íntimos y familiares. El abuelo ya no se encuentra bien para restaurantes». «Como quieras», aceptó Raúl con facilidad. «Puedo encargar un catering para que no tengas que cocinar». «Eso sería estupendo», asintió Isabel. «Y tal vez podrías invitar a alguien de tu empresa. Hace tanto tiempo que no veo a tus colegas». Raúl se quedó inmóvil un momento, e Isabel notó una ligera tensión en sus ojos. «Por supuesto, si quieres. Alberto y su mujer probablemente podrían venir. Y Carla, tal vez». «Y ese nuevo empleado del que me hablaste», añadió Isabel despreocupadamente. «La que trabaja en el diseño de la interfaz. ¿Cómo se llama?». Raúl tomó un sorbo de vino ganando tiempo. «Sofía, supongo». «Sí, Sofía. Pero no es muy sociable, no creo que se sienta cómoda». «Invítala de todas formas», insistió Isabel. «Me interesa conocer a todo tu equipo». Raúl se encogió de hombros. «Vale, se lo pediré, pero no esperes que vengan todos. Algunos tienen sus propios planes para el fin de semana». «Por supuesto», Isabel sonrió. «Lo comprendo». El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Isabel podía sentir que Raúl la observaba furtivamente, como si tratara de averiguar qué le pasaba. Pero ella trató de no traicionar sus verdaderos sentimientos. Después de cenar, Raúl le propuso ver una película, pero Isabel se negó diciendo que estaba cansada. «Prefiero leer y acostarme pronto. Mañana hay mucho trabajo en la boutique». «Por supuesto», asintió Raúl. «Me sentaré un rato más. Tengo que repasar unos papeles». Isabel subió al dormitorio y cerró la puerta. Solo ahora podía permitirse relajarse. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando al techo. La primera noche de este extraño juego había ido mejor de lo que esperaba, pero quedaban 9 días más, y cada uno de ellos sería un reto. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Raúl salió temprano. Isabel se preparó y condujo hasta la boutique. La rutina le ayudó a olvidarse de la traición de su marido. Revisaba las entregas, charlaba con las clientas, aconsejaba sobre la elección de cosméticos, pero había un vacío en su interior que no podía llenar. Hacia el mediodía, Diana entró en la tienda. Compró unos tarros de crema, fingiendo que solo estaba comprando, y preguntó en voz baja, «¿Cómo estás?». «Aguantando», respondió Isabel con la misma tranquilidad. «Anoche fue una noche dura, pero lo superé». «Eres fuerte». Diana le apretó la mano. «Llámame si necesitas algo». Cuando Isabel volvió a casa esa noche, encontró una nota de Raúl. «Voy a llegar tarde al trabajo. No me esperes para cenar. R». Antes, una nota así la habría inquietado o molestado. Ahora sabía la verdad. Raúl no trabajaba hasta tarde. Estaba con ella,
con aquella mujer rubia. Isabel arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y llamó a su abuelo. «Abuelo, ¿podemos cenar juntos? Raúl vuelve a llegar tarde al 6». «Por supuesto, querida», contestó Fernando. «Te mando el coche». Media hora después, Isabel ya estaba en la finca de los Valdivia. Ella y su abuelo cenaban en el comedor, e Isabel relataba su conversación con Diana y la velada con Raúl. «Ni siquiera se da cuenta de que lo sé», terminó. «No para de mentirme a la cara». Fernando escuchó, golpeando con los dedos sobre la mesa. «¿Estás segura de que quieres esperar hasta tu cumpleaños? Quizás sea mejor terminar ahora». Isabel negó con la cabeza. «No. Quiero que todo el mundo vea su verdadera cara, sobre todo si la trae, como sospecho que hará». «¿Crees que se atrevería a traer a su amante a tu fiesta de cumpleaños?», se preguntó Fernando. «Estoy bastante segura», asintió Isabel. «Le sugerí casualmente que invitara a sus colegas. Se puso tenso, pero aceptó. Creo que la va a presentar como una nueva empleada». Fernando negó con la cabeza. «Qué descaro. Pero si estás seguro, apoyaré cualquier decisión que tomes». «Estoy segura», dijo Isabel con firmeza. «Y cuando esto acabe, quiero que me ayudes a empezar una nueva vida, sin él». Fernando cogió la mano de su nieta. «Siempre, cariño, siempre». Los días se alargaban lentamente. Isabel vivía como en dos realidades. De día era una empresaria de éxito que dirigía su boutique, se comunicaba con clientes y socios. De noche, era una esposa que sabía de la infidelidad de su marido, pero seguía desempeñando el papel de esposa cariñosa. Diana pasaba por su tienda casi todos los días para llevarle café y palabras de ánimo. Discutían los detalles de su próxima fiesta de cumpleaños, y estas conversaciones ayudaban a Isabel a resistir. Raúl seguía quedándose hasta tarde en el trabajo y regresaba por la noche. Isabel podía oler el perfume de otras personas en sus camisas. Notaba el pelo rubio de vez en cuando en su chaqueta, pero se mantuvo callada, reuniendo estas pruebas como munición para el disparo final. 3 días antes de su cumpleaños, Isabel encargó el catering, compró un vestido nuevo, elegante, negro, con un profundo escote en la espalda, e hizo la lista de invitados. Solo invitó a los más allegados: Diana y su marido, su abuelo, algunos viejos amigos, y por supuesto, los Deas de Raúl. Esa noche, mientras cenaban, Raúl dijo: «He invitado a Alberto y a su mujer y a un par de personas más de la oficina. Los demás no podrán venir». «¿Y esa nueva empleada, Sofía?», preguntó Isabel despreocupadamente. Raúl dudó un momento. «Sí, ella también viene, pero no sé si se quedará mucho tiempo. Tiene planes para esta noche». «Por supuesto», sonrió Isabel. «De todos modos, será agradable conocerla por fin». Raúl desvió rápidamente la conversación hacia otro tema, e Isabel se lo permitió. Había recibido la confirmación de sus sospechas. Raúl iba a llevar a su amante a su fiesta de cumpleaños. La audacia del acto era asombrosa, pero también jugaba a favor de Isabel. Podía desenmascararlos a los dos. El día antes de la fiesta, Isabel quedó con Diana en su café favorito. «Todo está listo», dijo Diana. «El regalo está envuelto, el discurso está preparado. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? No será fácil». «Tengo que hacerlo», respondió Isabel. «Hace casi una semana que descubrí la verdad. Cada día que paso con él bajo el mismo techo, cada mentira que oigo, cada caricia que me da, me está matando por dentro. No puedo seguir viviendo así». Diana le apretó la mano. «Entonces mañana le pondremos fin y empezaremos un nuevo capítulo de tu vida». Isabel asintió. Un nuevo capítulo, sin Raúl. Al volver a casa, Isabel se encontró con que Raúl ya estaba allí. Esto era inusual. Normalmente llegaba tarde. «Hoy llegas pronto», comentó ella colgando el abrigo en el pasillo. «Sí», asintió Raúl. «Quería ayudar con los preparativos de mañana. Después de todo, es tu cumpleaños». «Gracias, pero ya está todo preparado», contestó Isabel. «El catering está reservado. Los invitados ya han sido invitados. No tienes de qué preocuparte». «Quiero que mañana sea especial», dijo Raúl acercándose a ella. «Te mereces el cumpleaños perfecto». El cumpleaños de Isabel comenzó con una llamada temprana de Diana. «¡Feliz cumpleaños, cariño!». La voz de su amiga sonaba alegre y optimista. «¿Qué tal estás de ánimo?». Isabel se sentó en el borde de la cama del dormitorio.
Raúl ya se había marchado dejando sobre la mesilla de noche una cajita con un envoltorio festivo y una nota. Nos vemos esta noche. Feliz cumpleaños, amor. R. Gracias, Diana, respondió Isabel en voz baja. El ambiente es extraño. No sé cómo describirlo. ¿Estás preparada para esta noche? Diana podía oír la preocupación en su voz. Sí, respondió Isabel con firmeza. Llevo una semana entera esperando este día. Es hora de poner fin a esta farsa. Vendré temprano y ayudaré con los preparativos, se ofreció Diana. Gracias. Te espero a las 4. Te espero a las 4. Después de hablar con su amiga, Isabel se levantó despacio y se acercó a la ventana. El día prometía estar despejado. Ni una nube en el cielo. Un sol radiante inundando las calles de Cincha Alta. Aquel tiempo no encajaba en absoluto con su estado interior. Cogió la caja que Raúl se había dejado. Dentro había unos delicados pendientes con esmeraldas, las piedras que ella adoraba. En otro tiempo un regalo así la habría alegrado, pero ahora solo le causaba amargura. Isabel guardó la caja sin probarse los pendientes. Iba a ser un día ajetreado. Tenía que reunirse con el personal del catering, asegurarse de que todo estaba listo para los invitados y, lo más importante, mantener la calma y la determinación. Isabel bajó a la cocina, se preparó un café cargado y empezó a trazar un plan de acción. Primero llamó a su abuelo. «Feliz cumpleaños, cariño». La voz de Fernando sonaba cálida. 34 años es una edad maravillosa. Gracias, sonrió Isabel. ¿Seguro que puedes venir esta noche? Por supuesto. No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo. Sobre todo, en estas circunstancias. Cuento contigo, dijo Isabel en voz baja. No será fácil. Contaré contigo, respondió Fernando con seguridad. Pase lo que pase. Después de hablar con su abuelo, Isabel se dirigió a la boutique. Decidió trabajar la primera mitad del día, pues le ayudaría a despejar su mente de los angustiosos pensamientos de la noche que se avecinaba. En la tienda la recibieron con flores y felicitaciones. Berta y las demás empleadas le habían preparado una pequeña sorpresa, un desayuno de celebración con tarta y champán. «Señora Montero, no debería estar trabajando el día de su cumpleaños», exclamó Lucrecia, la joven dependienta. «Váyase a casa, descanse y prepárese para los festejos». «Gracias por preocuparte», sonrió Isabel. «Pero estaré mejor aquí, al menos hasta la hora de comer». En contra de lo esperado, la mañana en la boutique sí ayudó. El trato con los clientes, las tareas rutinarias y las llamadas a los proveedores no dejaban tiempo para pensamientos sombríos. A la 1 en punto, Isabel cerró la boutique y se dirigió a casa. De camino pasó por el salón de belleza para someterse a un tratamiento de peluquería y maquillaje. Cuando Isabel regresó a casa, el personal del catering ya estaba preparando mesas, platos y aperitivos. Comprobó todos los preparativos, hizo algunos ajustes y subió a cambiarse. El nuevo vestido negro le quedaba perfecto. El profundo escote de la espalda le daba un aire elegante y atrevido. Isabel llevaba un collar de perlas, regalo de sus padres por su 20º cumpleaños. El toque final era el perfume de jazmín que reservaba para las ocasiones especiales. Isabel se miró en el espejo. Por fuera estaba preciosa. Una mujer elegante, bien peinada y segura de sí misma. Ninguno de los invitados habría adivinado la tormenta que se desataba en su interior. Sonó el timbre. Era Diana como había prometido. 2 horas antes de que empezara la fiesta, abrazó a su amiga. «Estás increíble. Ese vestido es la bomba». «Gracias». Isabel dejó entrar a su amiga. «Quería verme digna para el acto final». Diana le apretó la mano. «¿Estás preparada?» «Tan preparada como nunca lo estaré», asintió Isabel. Se acabó vivir una mentira. Bajaron las escaleras, donde continuaron los preparativos. Diana ayudó con los últimos retoques, arregló las flores, encendió las velas, revisó la música. Isabel la observaba agradecida. En momentos como este apreciaba especialmente su amistad. «¿Crees que realmente la traerá?», preguntó Diana, dejando las copas de vino. «Estoy segura de que sí», asintió Isabel. «Es demasiado engreído para suponer que yo sé algo, y demasiado cobarde para venir solo y excusarse por sus constantes llamadas y mensajes». El timbre volvió a sonar. Isabel se sobresaltó, pero resultó ser solo un mensajero con flores de uno de los proveedores de la boutique. Un enorme ramo de lirios blancos ocupaba el centro del salón.
Se acercaban las 6 de la tarde, el comienzo de la fiesta. Isabel sentía que la tensión iba en aumento. Tomó un vaso de vino para calmarse un poco. «No te pases con el vino», le advirtió Diana. «Esta noche necesitas la cabeza despejada». «Lo sé», asintió Isabel. «Solo un poco para quitarte el estrés». A las 6 llegó el primer invitado, Alberto Fuentes, socio de Raúl, y su mujer, Elena. Isabel los saludó con una sonrisa, aceptando las felicitaciones y un regalo, una costosa botella de vino. «¿Aún no ha vuelto Raúl?», preguntó Alberto mirando a su alrededor. «No», Isabel negó con la cabeza. «Prometió venir nada más empezar la fiesta. Ya sabes lo ocupado que está ahora con su nuevo proyecto». «Ah, sí», asintió Alberto. «Este contrato con el gobierno es un verdadero avance para la empresa». Isabel apenas pudo contener la risa. ¿Así que la mentira de Raúl sobre el importante proyecto era cierta? ¿O Alberto también estaba en el engaño? Decidió aclarar la situación. «Raúl da tan pocos detalles, dice que es confidencial, pero estáis trabajando juntos en este proyecto, ¿verdad?». Alberto frunció ligeramente el ceño. «En realidad, me dedico a otra cosa. Raúl dirige un proyecto gubernamental con Carla y una nueva empleada. ¿Cómo se llama?». «Sofía, sí, creo que es Sofía». «Ah, sí, Sofía», sonrió Isabel. «Raúl la ha invitado hoy. Estoy deseando conocerla». Pronto empezaron a llegar otros invitados. A las 6:30 ya se habían reunido en la casa unas 15 personas. Amigos de Isabel, algunos colegas de Raúl, vecinos. Fernando llegó acompañado de Jorge, que le llevaba de la mano. A pesar de su edad, Fernando estaba elegante con su traje gris oscuro. «¡Abuelo!». Isabel abrazó a su abuelo. «Me alegro mucho de que hayas venido». «No me habría perdido esta velada por nada del mundo», respondió Fernando en voz baja. «¿Ya está aquí?». «Todavía no», Isabel negó con la cabeza. «Pero debería llegar en cualquier momento». Fernando apretó la mano de su nieta. «Recuerda, pase lo que pase, estoy contigo». Isabel asintió, sintiendo que se le salían las lágrimas, pero las contuvo. No era momento para debilidades. La fiesta siguió como de costumbre. La música sonaba, los invitados socializaban, disfrutando de aperitivos y vino. Isabel hacía de anfitriona, hablando con los invitados, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Pero su mirada no dejaba de volver a la puerta principal. A las 7 de la tarde, cuando todos los invitados se habían reunido, la puerta se abrió por fin. Raúl entró, y junto a él estaba la mujer rubia que Isabel había visto en el despacho. Una mujer joven, de unos 25 años, con el pelo largo y rubio y un maquillaje brillante. Llevaba un revelador vestido rojo que destacaba demasiado sobre los atuendos más discretos de los demás invitados. Isabel sintió que le temblaban las manos. Respiró hondo y caminó lentamente hacia ellos. «Raúl, por fin», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Empezábamos a preocuparnos. Siento llegar tarde». Raúl le besó la mejilla. «Había algunos asuntos urgentes. Isabel, te presento a Sofía Méndez. Se ha incorporado recientemente a nuestro equipo como especialista en interfaz de usuario». Sofía sonrió, e Isabel notó que su mano permanecía un momento en el codo de Raúl. Un gesto que delataba una cercanía mayor que la que existe entre colegas. «Encantada de conocerte», dijo Sofía. «Raúl me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?», Isabel enarcó una ceja. «Y a mí no me ha contado casi nada de ti, pero me alegro de que hayas podido venir. Pasa, siéntete como en casa». Raúl parecía un poco tenso, pero se recompuso rápidamente y condujo a Sofía hacia el bar. Isabel los miraba, sintiendo la rabia crecer en su interior. Diana se acercó a ella y preguntó en voz baja, «¿Es ella?». «Sí», asintió Isabel. «Tuvo el descaro de traerla a mi casa el día de mi cumpleaños». «¿Qué vas a hacer?». «Todavía nada». Isabel tomó un sorbo de vino. «Que siga la fiesta. Quiero que todos vean quién es en realidad». La hora siguiente transcurrió en una agonizante expectación. Isabel se mezcló con los invitados, aceptando felicitaciones y regalos, pero su mirada volvía una y otra vez a Raúl y Sofía. Se abrazaban, a menudo se tocaban las manos, intercambiaban miradas. Cualquier observador se habría dado cuenta de que había algo entre ellos. Fernando estaba sentado en una silla en un rincón del salón, observando.
Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Raúl y su acompañante. De vez en cuando miraba a su nieta, preguntándole en silencio si estaba lista. Por fin llegó la hora de cenar. Los invitados se sentaron alrededor de la gran mesa. Raúl, como amo de la casa, se sentó a la cabecera de la mesa. Isabel a su derecha. Sofía, para sorpresa de muchos, ocupó el asiento a la izquierda de Raúl, desplazando a Alberto, que tradicionalmente se sentaba allí en las cenas familiares. Cuando todos estuvieron sentados, Raúl se levantó con una copa en la mano. Me gustaría brindar por mi bella esposa Isabel, por su belleza, inteligencia y bondad. Feliz cumpleaños, mi amor. Los invitados levantaron sus copas. Isabel se obligó a sonreír y a beber un sorbo de vino. Todo en su interior hervía de rabia y dolor. ¿Cómo se atrevía a hablar de amor sentado junto a su amante? Después del brindis, empezaron a servir la cena. Isabel apenas probó la comida. Observó cómo Raúl y Sofía intercambiaban comentarios en voz baja, cómo él se inclinaba para susurrarle, cómo ella se reía de sus chistes. Era insoportable. Diana, que estaba sentada frente a ella, captó la mirada de Isabel y asintió débilmente como diciendo, «Es la hora». Isabel respiró hondo y se levantó con la copa en la mano. «Yo también quiero decir unas palabras». Las conversaciones en la mesa se silenciaron. Toda la atención se volvió hacia Isabel. «Gracias a todos por venir hoy a compartir este día tan especial conmigo», comenzó. «Os aprecio a todos y cada uno de vosotros, especialmente a los que han sido sinceros conmigo». Hizo una pausa mirando directamente a Raúl. «Sabéis, es costumbre en el día de tu cumpleaños hacer balance del año transcurrido, evaluar lo que fue bueno y lo que fue malo. Este año he aprendido mucho sobre la gente en la que confiaba, sobre la traición, sobre las mentiras». Se hizo el silencio en la habitación. Raúl se tensó, su mirada se volvió recelosa. «Isabel», empezó, pero ella levantó una mano, deteniéndole. «Déjame terminar, Raúl. Hoy es mi día y quiero hablar». Miró a los invitados. «Hace una semana descubrí que mi marido me engañaba. Fui a su oficina sin avisar y le vi con otra mujer. Se estaban besando en la sala de conferencias, sin darse cuenta de que podían ser vistos». Los invitados se quedaron boquiabiertos. Sus ojos se dirigieron a Raúl, que se había puesto pálido, y a Sofía, que tenía la cara enrojecida. «¿Y sabéis qué es lo más sorprendente?», Isabel continuó. «Tuvo el descaro de traer a su amante a mi fiesta de cumpleaños, a mi casa, y presentarla como una colega». Miró directamente a Sofía. «Sí, hablo de usted, señorita Méndez, o cualquiera que sea su verdadero nombre». Sofía saltó de su asiento. «No voy a escuchar esto. Raúl, ¿nos vamos?». Raúl se quedó helado, incapaz de moverse. Todos los ojos estaban puestos en él. Finalmente se levantó. «Isabel, no lo entiendes. No es lo que crees que es». «¿En serio?», Isabel rió amargamente. «¿Qué se supone que debo pensar cuando veo a mi marido besando a otra mujer? ¿Que es una relación hermano-hermana?». Los invitados empezaron a cuchichear. Fernando se levantó de su asiento y se acercó a la mesa, dispuesto a apoyar a su nieta. «Fue un error», dijo Raúl, y su voz sonó insegura. «Una debilidad momentánea. No significa nada». «¿No significa nada?», exclamó Sofía. «Dijiste que me querías, que ibas a divorciarte de ella y casarte conmigo». Una nueva oleada de gritos ahogados recorrió la sala. Isabel sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospechar una infidelidad, y otra muy distinta oír que su marido planeaba dejarla por otra. «Raúl, ¿es verdad?», preguntó en voz baja. Raúl parecía acorralado. «Isabel, hablemos de esto en privado, no delante de todos». «No», dijo Isabel con firmeza. «Basta de mentiras y secretos. Habla aquí y ahora. ¿La quieres? ¿Ibas a dejarme?». Raúl miró a los invitados, claramente incómodo ante sus miradas juzgadoras. Luego tomó un sorbo de vino y pronunció: «Sí, salgo con Sofía. Desde hace 3 meses. Y sí, he estado pensando en el divorcio». Isabel sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Sabía la verdad, pero oír esas palabras de boca de su marido era insoportablemente doloroso. 3 meses, repitió. 3 meses en los que me mentiste cada día, volviendo a casa después de verla y fingiendo que todo iba bien. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no alejarte honestamente? «No quería hacerte daño», replicó Raúl, y había una nota exculpatoria en su voz. «Siempre fuiste tan frágil, tan emocional. Temía que no fueras capaz de soportarlo». «¿Frágil?»,
Isabel sintió que la ira desplazaba al dolor. ¿Crees que soy una mujer débil que se derrumbará sin ti? He construido un negocio de éxito desde los cimientos. He sobrevivido a la muerte de mis padres. Soy más fuerte de lo que crees, Raúl. Fernando se acercó a su nieta y le puso una mano en el hombro. Tienes razón, Raúl. Mi nieta es demasiado buena para ti. Siempre lo ha sido. Raúl lanzó una mirada furiosa al anciano. No se meta, señor Valdivia. Este asunto es entre mi esposa y yo. Ex mujer, dijo Isabel con firmeza. No voy a quedarme con un hombre que no me respeta ni valora nuestro matrimonio. Sofía, que había estado todo este tiempo observando en silencio el altercado, intervino de repente. Raúl, me prometiste que arreglarías este asunto antes de nuestro viaje a Lima. Dijiste que tu mujer ya sabía lo nuestro. ¿Qué? Isabel se volvió hacia Sofía. ¿Qué viaje a Lima? Nos íbamos a ir la semana que viene, explicó Sofía. Raúl recibió una oferta de una empresa internacional. Pensábamos empezar una nueva vida allí. Isabel sintió que la invadía la furia. ¿Así que ibas a desaparecer sin más? ¿Irte con ella y dejarme sin explicaciones? Raúl guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Eres un cobarde patético, dijo Isabel con desprecio. No eres un hombre, sino una parodia de uno. Raúl se levantó bruscamente volcando su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como sangre. ¡Basta!, gritó. No permitiré que me insultes en mi casa. ¿En tu casa? Isabel no podía creer lo que oía. Esta casa se compró con el dinero de mis padres. Tú no pusiste ni un céntimo en ella. Porque nunca me dejas olvidar que aquí todo te pertenece a ti y a tu familia. Raúl estaba más que furioso. Tu abuelo, tu dinero, tu negocio. Siempre me has menospreciado, Isabel. Eso no es verdad, y lo sabes, dijo Isabel en voz baja. Siempre te he apoyado. Ayudé con la primera inversión en tu empresa. Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Sí, y luego te convertiste en una vieja y aburrida ama de casa, gritó Raúl, fuera de control. Tienes 34 años y actúas como una vieja. Sofía es joven, enérgica, tiene ambición y pasión por la vida. Isabel palideció ante estas crueles palabras. Diana saltó de su asiento. Raúl, estás borracho y no sabes lo que dices. Discúlpate de una vez. Pero Raúl ya no era imparable. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Isabel, es culpa tuya lo que ha pasado. Dejaste de ser la mujer que yo amaba. Fernando dio un paso adelante con los ojos brillantes de ira. Ya basta, Raúl. Te has pasado de la raya. Y tú, viejo, siempre curioseando. Raúl se volvió hacia Fernando. Siempre intentando controlar nuestras vidas. ¿Crees que no sé que nunca me aprobaste? ¿Que te creías indigno de tu preciosa nieta? Y tenías razón, respondió Fernando con calma. El tiempo ha demostrado quién eres en realidad. Isabel levantó la mano, pidiendo silencio. Basta. Raúl, quiero que tú y tu amigo salgáis de mi casa. Inmediatamente. Con mucho gusto. Raúl agarró la mano de Sofía. Vámonos, Sofía, no tenemos nada que hacer aquí. Se dirigió a la salida, arrastrando tras de sí a una confundida Sofía, pero en la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Su rostro se contorsionó por la ira y el alcohol. ¿Sabes qué, Isabel? Me alegro de que se haya acabado. Me alegro de no tener que fingir que te quiero. Con esas palabras, se quitó el anillo de boda del dedo, se balanceó y se lo lanzó a Isabel. El anillo golpeó su hombro y cayó al suelo con un tintineo metálico. «Fuera de mi casa», gritó Raúl, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Todos se quedaron paralizados. Isabel se quedó inmóvil, mirando el anillo de boda en el suelo. El símbolo de su matrimonio, de sus promesas mutuas, yacía ahora a sus pies, rechazado e indeseado. Fernando rompió el silencio. Se levantó lentamente de la mesa, se enderezó y miró a Raúl a los ojos. «No deberías haber hecho eso», dijo en voz baja, pero su voz, llena de amenaza oculta, hizo que todos se estremecieran. «Porque ahora lo pierdes todo». Raúl sonrió. «Amenazas vacías, viejo. ¿Qué puedes hacer? ¿Has olvidado quién soy?» Fernando se acercó más. ¿Has olvidado quién consiguió los primeros contratos para tu empresa? ¿Quién te convirtió en lo que eres ahora? Raúl palideció al comprender el significado de las palabras del anciano. Fernando Valdivia no era solo un anciano adinerado, era uno de los hombres más poderosos de la región,
con amplias conexiones en el gobierno y la comunidad empresarial. ¿Me está amenazando? Raúl trató de mantener la compostura, pero una nota de miedo se deslizó en su voz. No te estoy amenazando, respondió Fernando con calma. Te lo prometo. Se volvió hacia su nieta. Isabel, recoge tus cosas. Te vienes conmigo. Isabel asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Todo había terminado. Todas las mentiras y fingimientos de los últimos días, semanas y meses habían quedado atrás. Se volvió hacia sus invitados. Les pido disculpas por este final de velada. Gracias por venir. Diana se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Te llamaré mañana. Aguanta. Los invitados empezaron a dispersarse, conmocionados por lo ocurrido. Raúl y Sofía seguían parados en la puerta, indecisos de irse después de las palabras de Fernando. Vámonos, dijo finalmente Raúl, cogiendo la mano de Sofía. Aquí no hay nada más que hacer. Salieron dando un sonoro portazo. Isabel se dirigió lentamente al dormitorio, sintiéndose extrañamente devastada. Todo había sucedido tan deprisa, pero al mismo tiempo, como a cámara lenta. Mecánicamente abrió el armario, sacó una maleta y empezó a meter las cosas más necesarias: ropa, cosméticos, documentos, algunas joyas. Ahora mismo no necesitaba mucho más. Llamaron silenciosamente a la puerta del dormitorio. ¿Isabel? La voz de Fernando sonaba suave. ¿Estás lista? Casi, respondió ella cerrando la maleta. Solo un minuto más. Recorrió con la mirada la habitación donde había pasado los últimos 8 años de su vida. Su habitación y la de Raúl, donde habían compartido alegrías y penas, sueños y decepciones. Ahora todo parecía lejano e irreal, como un sueño del que por fin había despertado. Isabel se acercó a la mesilla de noche y cogió la caja de pendientes que Raúl le había regalado aquella mañana. La abrió, miró las esmeraldas que brillaban a la tenue luz de la lámpara de escritorio y volvió a colocarla con cuidado en la mesilla. El regalo ya no le pertenecía. Cuando bajó, encontró a Fernando esperándola en el pasillo. Jorge estaba cerca, listo para recoger su maleta. ¿Tienes todo lo que necesitas?, preguntó el abuelo. Sí, asintió Isabel. El resto puedes recogerlo más tarde. Por supuesto, Fernando la cogió de la mano. Vamos a casa. Los primeros días en la mansión Valdivia pasaron como un borrón para Isabel. Dormía mucho, apenas comía y pasaba horas sentada en la biblioteca mirando el jardín por la ventana. Fernando no la molestaba con conversaciones, dándole tiempo para recuperarse. Simplemente estaba allí. Una presencia tranquila y fiable. Un ancla en el mar embravecido de sus emociones. Al cuarto día, Isabel bajó a desayunar antes de lo habitual. Fernando ya estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. «Buenos días», dijo ella, sentándose enfrente. «Buenos días». Fernando dejó el periódico a un lado y miró detenidamente a su nieta. «Tienes mejor aspecto». «Me encuentro mejor», asintió Isabel. «Creo que es hora de volver al trabajo. No puedo esconderme aquí para siempre». «Nadie está hablando de para siempre», objetó Fernando en voz baja. «Solo han pasado unos días». «Lo sé», Isabel se sirvió un poco de café. «Pero el trabajo me ayudará a distraerme. Hay mucho negocio acumulándose en la boutique». Fernando asintió. «Lo que tú digas, Jorge te llevará». Isabel tomó un sorbo de café y preguntó. «Abuelo, ¿de verdad vas a hacer algo con Raúl? ¿Con sus negocios?» Fernando la miró largamente. «Te hizo daño, te insultó delante de todos, te echó de tu propia casa. ¿Crees que voy a dejar que se salga con la suya?» «No quiero venganza», dijo Isabel en voz baja. «Solo quiero seguir adelante». «Esto no es venganza». Fernando dobló el papel. «Esto es justicia. Y no te preocupes, no estoy haciendo nada ilegal. Solo recordar a algunas personas quiénes son sus verdaderos amigos». Isabel sabía que era inútil discutir. Cuando Fernando Valdivia decidía algo, era imposible hacerle cambiar de opinión. Y en el fondo, aunque no quería admitirlo ante sí misma, una parte de ella quería que Raúl pagara por lo que había hecho. Después de desayunar, Jorge la llevó a la boutique. Isabel sintió las miradas de los transeúntes mientras caminaba por la calle. Sin duda, la noticia del escándalo de su fiesta de cumpleaños ya se había extendido por todo el pueblo. En los pueblos pequeños, los rumores corren más rápido que el viento. Berta la recibe con ojos alarmados. «Señora Montero, no la esperábamos tan pronto».
Por favor, Berta, vuelve a llamarme señorita Valdivia, pidió Isabel en voz baja. Berta asintió comprensiva. Por supuesto, señorita Valdivia. Nosotros nos enteramos de lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Isabel hizo lo posible por sonreír. Pero ahora mismo prefiero centrarme en el trabajo. ¿Cómo van las cosas con la nueva línea de productos? Sumergirse en el trabajo realmente ayudaba. Isabel se pasaba todo el día en la boutique, discutiendo con los proveedores, comprobando la calidad de los nuevos productos, planeando la campaña publicitaria. Por la noche se sentía agotada, pero en el buen sentido. El cansancio físico ayudaba a mitigar el dolor emocional. Jorge vino a recogerla a las 6 en punto. De camino a casa, Isabel miró por la ventanilla las calles que le eran familiares. Divisó el edificio de oficinas donde estaba la empresa de Raúl y sintió una punzada de dolor. Tantos recuerdos estaban ligados a aquel lugar. Cuando regresó a la mansión, vio que Fernando tenía compañía. 2 hombres de riguroso traje estaban sentados en la biblioteca. Uno era Eduardo García, director de la sucursal local del banco, donde Raúl obtenía préstamos para su empresa. El otro era Roberto Linares, funcionario del Ministerio de Comunicaciones, que supervisaba los contratos gubernamentales. Se despidieron rápidamente cuando vieron a Isabel, y Fernando los acompañó hasta la puerta. Cuando regresó, sonrió a su nieta. ¿Qué tal el día? Bien, Isabel se sentó en una silla. Mucho trabajo, pero gratificante. Y veo que tú también tenías cosas que hacer. Fernando se encogió de hombros. Solo viejos amigos que pasaban a tomar café. Abuelo, Isabel le miró fijamente a los ojos. Sé lo que haces. Eduardo García del banco, Roberto Linares del ministerio. Estáis intentando arruinar el negocio de Raúl. Fernando no lo negó. Solo les recordé algunos matices. Que el préstamo bancario de Raúl se hizo con mi aval personal. Que el contrato con el ministerio se firmó gracias a mi recomendación. Y sobre el hecho de que nosotros, la familia Valdivia, nos tomamos muy en serio los asuntos de honor y confianza. ¿Y qué dijeron? Lo entendieron, respondió Fernando con sencillez. Eduardo ya inició una revisión de la situación financiera de la empresa de Raúl. Y Roberto está considerando transferir el contrato a otro contratista debido a violaciones éticas. Isabel suspiró. Eso es demasiado. Lo va a destruir. Él mismo lo eligió, dijo Fernando con firmeza. Cuando eligió traicionarte, insultarte, tirarte a la basura como si fueras una cosa sin valor, debe darse cuenta de que esas acciones tienen consecuencias. Isabel no se molestó en discutir. Estaba demasiado cansada para eso. Y en algún lugar de su interior, a pesar de todas sus palabras sobre perdonar y seguir adelante, sintió satisfacción al pensar que Raúl no se saldría con la suya. La semana siguiente transcurrió para Isabel en el trabajo. Volvía a la boutique todos los días, inmersa en el negocio, obligándose a pensar en el futuro en vez de en el pasado. Por las noches, ella y Fernando cenaban juntos, hablando del negocio de la boutique, de los planes de expansión, de las oportunidades de entrar en nuevos mercados. Su abuelo apoyaba todas sus ideas, ofreciéndole ayuda y consejo. No había noticias de Raúl. Isabel sabía que tenía que iniciar el proceso de divorcio, pero retrasó el momento. No se sentía con fuerzas para llevarlo a cabo. Fernando no la apresuró, consciente de que necesitaba tiempo. Una tarde, mientras ella y su abuelo jugaban al ajedrez en la biblioteca, entró Jorge con cara de preocupación. Señor Fernando, el señor Montero está en la puerta. Insiste en ver a la señorita Isabel. Isabel se quedó paralizada, con la pieza de ajedrez en la mano congelada sobre el tablero. Fernando frunció el ceño. ¿Qué quiere? Dice que es urgente, contestó Jorge. Y parece. No muy bien. Isabel colocó la ficha sobre el tablero y respiró hondo. Hablaré con él. ¿Estás segura? Fernando parecía preocupado. ¿Puedo echarle? No, Isabel negó con la cabeza. Es mejor acabar con esto ahora. Fernando asintió. Jorge, acompaña al señor Montero al salón pequeño y quédate cerca. Isabel se dirigió al saloncito, una pequeña habitación con chimenea y unos cuantos sillones donde se solía recibir a los invitados no oficiales. Se sentó en una silla y cruzó las manos sobre el regazo, intentando calmar el escalofrío que de repente se apoderó de ella. La idea de encontrarse con Raúl después de todo lo que había pasado le producía sentimientos encontrados. Rabia,
dolor, miedo, pero también una extraña curiosidad. ¿Qué le había traído hasta aquí? ¿Qué le diría? La puerta se abrió y Raúl entró. Isabel apenas le reconoció. Siempre impecablemente vestido, bien peinado, seguro de sí mismo. Ahora tenía un aspecto completamente distinto. Un traje arrugado, unos días sin afeitarse, ojeras, un rostro demacrado. Se detuvo en la puerta, como si dudara en acercarse más. Isabel, su voz era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Gracias por aceptar quedar. Ella se quedó en silencio, mirándole y esperando a que continuara. Ya, no sé por dónde empezar. Dio unos pasos y se detuvo en medio de la habitación. Todo se está desmoronando. Todo lo que he construido durante años se desmorona ante mis ojos. ¿Por qué has venido, Raúl?, preguntó Isabel, intentando mantener la calma. Él se pasó una mano por el pelo. El banco exige la devolución inmediata del préstamo. El ministerio ha cancelado el contrato. Los clientes se niegan a cooperar. Todo por rumores de bajeza moral. ¿Y crees que yo puedo ayudar? Isabel enarcó una ceja. Tu abuelo puede. Raúl bajó los ojos. Está detrás de todo esto, lo sé. Una palabra suya y las cosas volverán a mejorar. ¿Dónde está Sofía?, Isabel preguntó de repente. Tu amor por el que estabas dispuesto a dejarlo todo, ¿no te apoya en tus momentos de necesidad? Raúl hizo una mueca. Sofía se marchó. En cuanto empezaron los problemas con el negocio, dijo que no se había apuntado y se marchó a Lima, sola. Isabel sintió una amarga satisfacción. Se lo tenía merecido. Pero al mismo tiempo, en algún lugar profundo de su interior, se agitó la lástima. Raúl parecía realmente patético. ¿Qué quieres de mí, Raúl?, preguntó sin rodeos. Él le dirigió una mirada ojerosa. Habla con Fernando. Pídele que pare. Lo arreglaré. Te lo juro, Isabel. Fui un idiota. Ahora me doy cuenta. Lo que pasó con Sofía fue un error, un lapsus momentáneo. Nunca la amé de verdad. ¿Y a mí?, preguntó Isabel en voz baja. ¿Me querías de verdad? ¿O eso también fue un error, un borrón momentáneo que se prolongó durante 8 años? Raúl cayó de rodillas ante ella. Isabel, te amé y te quiero ahora. Solo estoy confundido. Creía que la hierba era más verde al otro lado de la valla. Pero me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Lo haré bien, lo juro. Isabel miró al hombre arrodillado ante ella y sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Una parte de ella quería creerle. Quería volver a como eran las cosas antes, olvidar toda esta pesadilla como un mal sueño. Pero la otra parte, la más fuerte, recordaba el dolor de la traición, la humillación, las mentiras que se habían prolongado durante meses. Levántate, Raúl, dijo finalmente. No te humilles más. Se levantó lentamente con un destello de esperanza en los ojos. ¿Me perdonas? ¿Podemos empezar de nuevo? Isabel negó con la cabeza. No, Raúl, no podemos empezar de nuevo. Han pasado demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiadas mentiras. Pero yo he cambiado, exclamó. Me he dado cuenta de mis errores. Nunca volveré a... No has cambiado, le interrumpió Isabel. Simplemente tenías miedo de las consecuencias. Si no hubiera sido por la intervención del abuelo, si tu negocio hubiera prosperado, ahora mismo estarías en Lima con Sofía, sin importarte yo. Raúl bajó la cabeza, incapaz de objetar porque sabía que ella tenía razón. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Voy a perderlo todo. La empresa, mi reputación, mi futuro. Ya has perdido lo más importante, mi confianza y mi respeto, dijo Isabel. El resto te lo has ganado con tus acciones. Isabel, por favor. Raúl volvió a caer de rodillas, con la voz temblorosa. Te lo suplico, habla con Fernando, aunque solo sea por el bien de lo que hubo entre nosotros. Isabel le miró durante un largo instante. El hombre al que una vez había amado, el hombre al que una vez había confiado sus cosas más íntimas, estaba ahora de rodillas ante ella, suplicando clemencia. Esto debería haber sido satisfactorio, pero en su lugar solo sintió fatiga y el deseo de que todo terminara pronto. Se quitó lentamente el anillo de boda del dedo, la fina alianza de oro con el pequeño diamante que Raúl le había colocado en el dedo 8 años atrás, el día de su boda. Lo había guardado todos esos días, dudando en quitárselo,
como si mientras el anillo estuviera en su dedo, aún hubiera alguna conexión, alguna esperanza. Pero ahora, mirando a ese hombre roto, se dio cuenta de que ya no había esperanza, solo le quedaba el pasado. Isabel le tendió la mano con el anillo. «Cógelo, ya no me pertenece». Raúl miró el anillo con horror, como si fuera un carbón incandescente. «No, Isabel, no lo hagas. Podemos arreglarlo». «No, Raúl, no podemos», dijo ella con firmeza. «El anillo, como un dios, te lo tiro a ti también». Ella lanzó el anillo y éste le dio en el pecho, luego cayó al suelo y rodó, tintineando por el parqué de madera, deteniéndose en la pata de la silla. «Puedes salir», dijo Isabel poniéndose de pie. «Para siempre». Raúl la miró con desesperación. «Isabel, por favor, te quiero». «No, no me quieres», negó ella con la cabeza. «Te quieres a ti mismo, a tu comodidad, a tu estatus. Y yo solo era una parte de eso, cómoda, fiable, siempre a tu lado. Pero yo merezco más que eso, Raúl. Merezco amor y respeto de verdad». Se dirigió a la puerta y la abrió. «Adiós». Raúl se levantó lentamente, recogió el anillo del suelo y lo cerró en un puño. Pasó junto a Isabel. Se detuvo un momento como si quisiera decir algo, pero luego salió en silencio. Isabel cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Solo ahora dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No de pena ni de pérdida, sino de alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que había estado cargando todos estos días. Fernando la esperaba en la biblioteca. Cuando Isabel entró, dejó el libro a un lado y la miró detenidamente. «¿Va todo bien?». Ella asintió, enjugándose las últimas lágrimas. «Sí, ya está todo bien». Se acercó a la silla frente a su abuelo y se sentó. «Me pidió que hablara contigo, para detener lo que le estás haciendo a su negocio». Fernando levantó una ceja. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que se lo merecía». Isabel miró a su abuelo directamente a los ojos. «Y me lo creo, pero abuelo, quizá ya es suficiente. Ya ha sido castigado. Sofía le ha abandonado. La empresa está al borde de la quiebra. Su reputación arruinada». Fernando guardó silencio durante largo rato, estudiando el rostro de su nieta. «¿Todavía le quieres?». «No», respondió Isabel con seguridad. «Pero no quiero que la venganza envenene nuestras vidas. Somos mejores que eso». Fernando sonrió. «Siempre has sido más sabia que tus años. Muy bien. Ahora paro. Deja que el destino decida la suerte de Raúl». Le cogió la mano. «¿Qué harás ahora?». Isabel se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos días. «Me centraré en la boutique. Tengo planes de ampliarla, de entrar en Internet. Quizá hasta abra una sucursal en Lima». «Suena muy bien», asintió Fernando con aprobación. «¿Y una vida personal?». Isabel negó con la cabeza. «Es demasiado pronto para pensar en eso. Necesito tiempo para curar mis heridas, para encontrarme de nuevo conmigo misma». «Lo entiendo». Fernando le apretó la mano. «Y que sepas que siempre estaré aquí para ti. Esta casa es tu hogar mientras lo necesites». «Gracias». Isabel se inclinó y le besó la mejilla. «No sé qué haría sin ti». «Eres fuerte, Isabel», dijo Fernando con seriedad. «Lo habrías conseguido, pero me alegro de que no hayas tenido que arreglártela sola». Se sentaron en el silencio de la biblioteca, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Los últimos rayos del sol coloreaban el cielo con tonos púrpura. Jorge entró sin hacer ruido, encendió las lámparas y se retiró con el mismo sigilo. «¿Sabes?», dijo Fernando de repente. «Creo que deberías ir a algún sitio. Viajar, lugares nuevos, gente nueva. Ayuda a curarse». Isabel pensó un momento. «Quizá tengas razón, pero ahora no. Ahora mismo necesito estar aquí, haciendo la boutique, montando una nueva vida». «Por supuesto», asintió Fernando. «Cuando estés preparada». Miró el reloj. «Se hace tarde. ¿Vamos a cenar? Jorge ha preparado tu plato favorito, ceviche». Isabel sonrió. «Me encantaría». Salieron juntos de la biblioteca y se dirigieron al comedor. La casa, grande y normalmente vacía, estaba especialmente acogedora hoy. Jorge había encendido velas en la mesa y su suave luz creaba un ambiente cálido, casi festivo. Durante la cena, hablaron de sus planes de futuro. Fernando habló de su juventud, de los viajes que había hecho, de la gente que había conocido. Isabel escuchaba con interés,
y a veces hacía preguntas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió tranquila y en paz.